Listo, Esteban. Listo, entonces, como les comentaba Pedro, nosotros somos una empresa de ingeniería, digamos, enfocados a todo el tema energético. Desarrollamos e implementamos proyectos más que todo en el marco de la sostenibilidad y eficiencia energética, tanto en lo que es pues, biomasas, que es como en lo que nos concentramos, como temas pues, de energía solar fotovoltaica y pequeñas generaciones hidráulicas. Entonces ya como para empezar a entrar en materia, voy a definir la biomasa, o sea, digamos cuando uno habla de biomasa, está hablando de toda aquella materia orgánica de origen vegetal o animal, incluyendo los subproductos pues, del sector agropecuario, que son susceptibles a ser aprovechados y tienen un potencial energético. Entonces podemos encontrar o subdividir estas biomasas como en tres grandes familias. Una es la biomasa asociada al sector agrícola, como son los subproductos de cosecha, entonces pulpa de café, bagazo de caña, que ahorita veía que hablaban de eso. Todos esos temas son biomasas agrícolas. Temas pecuarios, tanto lo que son estiércoles, gallinaza, bovinaza, porquinaza, como subproductos de beneficio, entonces aguasangres y eviscerados. Y ya todo lo que son residuos sólidos urbanos, que en promedio entre el 60 y el 70% de los residuos sólidos urbanos son materia orgánica, entonces son biomasas también aprovechables. En Colombia hay potencial, pues Colombia es un país con mucho potencial en ese tipo de proyectos, pues generalmente somos un país agrícola, ese es como nuestro fuerte, y en los sectores, digamos, los subproductos o los subsectores podemos encontrar que en el sector agrícola los potenciales grandes en generación de energía con biomasa están concentrados en lo que es la industria de la palma, la industria cañera, todo lo que es panelera y azucarera, la industria del banano, la yuca, el arroz, el café y el maíz. Ahí está como el fuerte. Entonces, como les decía, tanto residuos agrícolas de cosecha como residuos agrícolas industriales a la hora digamos, transformar todos estos productos. En el sector pecuario podemos hablar de lo que es el ganado, la ganadería, y hago énfasis en ganadería estabulada, porque no significa pues que la otra ganadería no genera biomasa, sino que hay una limitante en la recolección o la generación concentrada de los recursos o de la biomasa y generalmente lo que se usa es buscar ganadería estabulada como la ganadería especializada de leche o grandes pues datos ganaderos de carne que tienen sus ganados estabulados. Pero principalmente se busca es el tema porcícola y avícola, y ahí se usan, como les decía, estiércoles y eviscerados. Y todas las ciudades principales como Medellín, Bogotá, Cartagena, todos tenemos potenciales enormes de generación con residuos sólidos urbanos, sino que son biomasas mucho más complejas de trabajar. Entonces, para que nos llevemos una idea del potencial de Colombia en temas de generación, estamos hablando que según el Censo Nacional Pecuario que hace Fedegan, tenemos alrededor, o sea, por familia de animal, por decirlo así, los kilogramos que generan al día de estiércoles son en el sector avícola alrededor de 20 millones de kilogramos, en el sector porcícola 32 millones de kilogramos y en el sector bovino estabulado alrededor de 7 millones de kilogramos de porcinaza. Digamos, ahí como regla general uno podría decir que por cada tonelada de biomasa a tratar en un sistema pues, de aprovechamiento energético se pueden generar alrededor de entre 20 y 40 metros cúbicos de biogás, que eso es digamos, aprovechable térmicamente, digamos, de manera inmediata, y cada, digamos, metro cúbico de biogás tiene un poder energético alrededor de 6 kilovatios, o generar energía con este combustible a través de plantas de cogeneración, generalmente motores de combustión o turbinas,
que pueden transformar esos 6 kilovatios energéticos en alrededor de 2 kilovatios eléctricos. Entonces ya podemos ir teniendo como una idea de cuánta energía podemos generar con esta cantidad de estiércoles. Antioquia es principalmente, digamos, se concentra mucho el tema porcícola, digamos, es casi la mitad de la población porcícola de Colombia está en Antioquia y en zonas, en municipios muy cercanos al centro, pues a Medellín. Entonces, por ejemplo, Don Matías es el municipio más porcicultor de Colombia y está pues, acá un par de horas, sí mucho. Entonces, y las cantidades de estiércoles pues, asociadas a ese sector es grande. Estamos hablando más o menos de casi 11 millones de kilogramos de estiércol de cerdo al día. Entonces, nosotros hemos identificado algunos retos que tiene pues, la ingeniería para este tipo de problema, porque es un problema ambiental también con un trasfondo grande, porque digamos, todos estos estiércoles hoy generalmente lo que se hace es temas de fertilización de potreros, riego directo, entonces se generan grandes emisiones de gases de efecto invernadero, se contaminan fuentes de agua, se generan olores que no son muy agradables para las comunidades. Entonces hay unos retos grandes de cómo gestionar de manera eficiente esos residuos. Pues el principal reto como ingeniero pues que uno se pone es la recuperación energética, ¿cierto? Ya sea desde lo térmico o lo eléctrico. Pero también hay cómo mejorar las propiedades fertilizantes de todas estas biomasas y mitigar los impactos ambientales asociados a cómo se está manejando hoy en día. Entonces, ahí, digamos, uno podría clasificar en 4 grandes familias las maneras de valorizar energéticamente esos residuos, ¿cierto? Digamos, hay 2 formas gruesas, digamos, desde lo biológico y 2 formas desde lo termoquímico, ¿cierto? Entonces, desde lo biológico se puede usar algo que es el compostaje, que es una tecnología muy sencilla, pero se usa más que todo para biomasas secas, ¿cierto? Que no tienen grandes cantidades de humedad. Pues tiene unos pros, unos contras, pero sirve. Y es un proceso aerobio, pues, en presencia de oxígeno. Está la biodigestión, que es el camino que nosotros generalmente tomamos para el aprovechamiento energético de las biomasas, pero deben ser biomasas húmedas. Y los termoquímicos, pues la gasificación, que era lo que están hablando ahorita, que es una combustión incompleta en un medio, digamos, una cámara controlada, con el fin de obtener un gas combustible que es el gas de síntesis, pero es para biomasas secas, muy secas. Y la incineración directa, ¿cierto? Que es como muchos de los empresarios usaban hoy, por ejemplo, sus calderas a madera o algo, que es incineración directa en una caldera. Entonces, ya entrando en materia, cuando hablamos de biogás a través de degradación anaerobia, esa es como la composición general de un biogás. El biogás tiene como su componente activo lo que es el CH4, el metano, que está entre el 50 y el 70% del biogás. El otro 25-30%, casi el resto, es CO2 y tiene algunas trazas de agua y gases parásitos como lo son el sulfhídrico, que son gases que digamos que no son muy buenos. Entonces toca hacer unos procesos de filtración con el fin de eliminar esas trazas de gases por sus efectos corrosivos. Entonces, en grandes rasgos, esto es un proyecto de aprovechamiento energético a pequeña escala. Nosotros nos concentramos en lo que es la microgeneración. Entonces, implementamos proyectos desde los 10 a los 200 kilovatios máximo en temas de generación. Entonces, estamos en la familia de microgeneración. Es un sistema, digamos, es muy parecido a una planta de tratamiento de aguas residuales. Lo que hacemos es una primera etapa de separación de sólidos gruesos. Luego se llevan todos estos sustratos a un reactor a USB, que es un reactor de flujo ascendente,
que es la evolución de los biodigestores comunes o los taiwanes o los canadienses, que son estos que son como unas bolsas, unas salchichas, y salen dos subproductos de ese proceso biológico. Uno es el biogás, que como les decía, se hace una etapa de filtración para retirarle tanto el agua como el sulfídrico, y luego ya pasa como combustible de un grupo electrógeno, o sea, entonces un motor de combustión a chispa acoplado a un alternador, y se hace la conexión ya con todos los requisitos y todas las ventajas que nos da la regulación hoy, o sea, inyección de excedentes, todos los beneficios que trae los sistemas de pequeña generación, bidireccionalidad y demás. Y el líquido que sale del proceso es denominado un biol, que es un abono orgánico que ya está estabilizado y se puede hacer, digamos, un riego directo a potreros sin todos estos problemas ambientales de olores y emisiones. Entonces, así, a grandes rasgos, como para devolvernos, nosotros creemos que puede ser un poco más, que en temas de microgeneración hay un potencial en Colombia, nada más en el sector pecuario, de alrededor de 562 megavatios, y en Antioquia de esos 562 están 135 megavatios. Siempre son bastantes proyectos, considerando que la mayoría de proyectos están entre los 10 y los 50 kilovatios. Esa es la tecnología común. Cuando uno habla de biodigestión, todo el mundo, o esto es lo que la gente ha tenido al alcance, que son biodigestores de membrana tipo Taiwán, que digamos que aunque su naturaleza es la correcta, pues es la biodigestión en un medio con ausencia de oxígeno, tiene una infraestructura muy endeble que lo que hace es que no sean muy confiables y duraderos en el tiempo. Entonces han tenido, pues digamos, los empresarios del agro han tenido experiencias muy negativas con este tipo de tecnología y son reacios como a invertir en esto precisamente por esos antecedentes. Estos son nuestros sistemas de biodigestión. Digamos que no descartamos del todo las membranas, pero son sistemas que tienen, digamos, son más robustos, tienen bombeos, tienen control, y cuando usamos membranas simplemente lo usamos como campana para capturar el biogás y bajar los costos del sistema, pero todo el proceso, digamos, biológico se hace en tanques de estructura de concreto o de fibra de vidrio, ¿cierto? Con el fin de poder darle una mayor robustez y confiabilidad al proceso. Entonces, estos son, por ejemplo, campanas de fibra de vidrio. Es el mismo proceso que se hace una PETAR, por ejemplo, del sector alimenticio, que para tratar sus aguas son procesos anaerobios, la misma unidad de una PETAR. Y generalmente, pues, nos inclinamos a hacer los reactores totalmente en concreto con el fin de aumentar su vida útil y su confiabilidad. ¿Cierto? Entonces, es como algunas fotos de referencia de proyectos, unas, por ejemplo, pulpa de café, porcinasa, que es como la más conocida, y el generador, por ejemplo, este es un grupo electrógeno importado de China, diseñado para trabajar a biogás, que digamos que viabiliza mucho este tipo de inversiones por los costos, pues, de los equipos chinos, pero se pueden trabajar equipos alemanes y americanos. Entonces, digamos que nuestro objetivo es bajar la tecnología que tiene, por ejemplo, una planta de tratamientos como las que tienen empresas públicas acá en Medellín, un San Fernando, en Aguas Claras, a un pequeño porcicultor o empresario agropecuario, pero es básicamente la misma tecnología. Ese es como el proceso, o lo que lo hace diferente de un biodigestor común. Es un sistema que permite ser agitado, lo que permite que no se generen lodos en los sistemas y no se colmaten en los tanques de lodos y frenen el proceso de generación. La alimentación se hace a través de los pisos de los reactores, entonces es un reflujo ascendente. Entonces entra el sustrato fresco por el piso y eso lo que permite es que todo el sustrato pase por los lechos de bacterias que lo que hacen es comerse toda esa materia orgánica para generar el biogás.
Así se ven los reactores en su interior, son serpentinas de tubería tipo flauta, o sea, perforadas, para poder hacer como la irrigación de esa materia. Y estos son los usos que les ofrecemos pues, a los clientes en temas de aprovechamiento del biogás. Entonces, el calentamiento directo, o sea, cocción, que se ve mucho en los visores Taiwán, cocinar, por ejemplo, en las fincas con ese biogás o calentar agua. Calentamiento indirecto es, por ejemplo, a través de intercambiador de calor, calentar aire para hacer algunos procesos de calefacción, combustibles para motores, entonces tenemos la capacidad de convertir cualquier motor de combustión interna a biogás. Entonces podemos poner, por ejemplo, una picapasto, una bomba a combustión a trabajar dual, biogás, gasolina, y eso es muy útil para este tipo de actividades en el campo. Y generación de energía eléctrica, que es a lo que más le apuntamos. Entonces, estos son algunos equipos. Por las propiedades corrosivas del biogás, todos los equipos deben ser en acero inoxidable, son diseños propios con el fin de que estos equipos duren, porque el biogás, como les decía, tiene unos efectos muy corrosivos. Y esto es como algunas de las cosas que hacemos en los motores de combustión. Lo que se hace es unas modificaciones en el múltiple de admisión con el fin de que acepten el biogás como combustible, pues estos motores. Acá está pues algunas pruebas con generación. Estamos tratando de desarrollar sistemas de 1 o 2 kilovatios a biogás hasta con motores propios adaptados, pues motores nacionales adaptados hasta sistemas pues con motores importados. Tenemos la capacidad en este momento de importar motores desde 5 hasta 1500 kilovatios a biogás. Y pues somos como la empresa que lidera esto en el grupo de eficiencia energética de EPM, que es una iniciativa de EPM para apostarle como al tema de eficiencia energética. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, este es el proceso como un poquito más al detalle y acá hay un ejemplito real de un proyecto. Entonces, para aterrizar un poquito esa información, esta es una granja de ceba, o sea, son cerdos entre los 80 y 120 kilogramos, que tiene 5.000 cerdos, una granja grande, ¿cierto? Y esta granja genera alrededor de 13 toneladas de porcinaza al día, que como les decía hoy, lo que hacen es disponerla directamente en potreros, pues a través de bombeos. Nuestra propuesta sería, por ejemplo, en esta granja instalar un reactor de flujo ascendente de 1000 metros cúbicos y generar alrededor de 24 metros cúbicos hora de biogás. Eso en energía es prender un motor de 40 kilovatios, alrededor de 15 horas al día para generar alrededor de 23.000 kilovatios hora mes, mucha más de la energía que necesita una granja de estas. Esta es como una evaluación económica, un pequeño flujo de caja, es un proyecto que tiene una inversión de alrededor de 750 millones de pesos, tiene un ahorro por energía de alrededor de 158 millones de pesos y unos costos operativos de más o menos 5 millones de pesos. Se pueden vender excedentes de energía por crédito 0.30, así como lo hacemos pues, con los temas fotovoltaicos, y tienen los beneficios de la ley 1715 pues, para deducción de renta. También pues, digamos que como va a generar un rédito que paga impuestos. Entonces es un proyecto que en resumen tiene estos números. Es un proyecto que si se paga directamente tiene una tasa interna de retorno de casi el 30%, 28.9%, un BPN a 25 años bueno, acá lo evalúa a 25 años, de 1.200 millones de pesos y un tiempo de recuperación de la inversión de menos de 4 años. El precio nivelado de generación está alrededor de 180 pesos, 182 pesos, y desde lo ambiental estamos dejando de emitir 441 toneladas de CO2. De hecho, esto es también una oportunidad que tenemos por explorar en el mercado de bonos de carbono para ver si es viable, digamos, en este tipo de proyectos volver este tipo de emisiones también un ingreso adicional.
También hay digamos, un impacto en temas de reducción de QO, pues que es la variable como se mide la contaminación en las aguas de alrededor de 568 kilogramos al día de remoción de contaminantes y todo lo que tiene que ver con reducción de olores, plagas y patógenos. Básicamente, escucharlos y si tienen inquietudes o dudas con respecto a este tipo de proyectos. ¿Tendrías la amabilidad de mostrarnos la línea de tiempo, volvernos a mostrar la línea de esa que sacaste del CAPEX y este tipo de cosas? O sea, acá, digamos, realmente el horizonte de análisis son 25 años, según la tablita de arriba. Pero podemos, digamos, hacer el ejercicio. Hoy, digamos, en esta granja, de hecho les voy a mostrar otro documento que acá tengo, que es como la oferta formal, para que ustedes se hagan una idea mejor del proyecto. Por ejemplo, es un proyecto en la Dorada Caldas. Voy por acá rapidito. Es un proyecto de un usuario que consume 23.000 kilovatios y paga el kilovatio a 570 pesos. Digamos, hay una particularidad en ese tipo de proyectos cuando uno los mira desde el punto de vista de microgeneración, y es que son los usuarios que más, digamos, costosa pagan la energía, ¿cierto? Entonces, a diferencia pues de un gran usuario que puede negociar el costo del kilovatio, estos usuarios son mercados, todos dentro del mercado regulado, que pagan la energía a 570 o muchas veces más, pues, dependiendo si tienen el concepto de contribución por solidaridad pues en la factura. Entonces, eso viabiliza mucho los proyectos. Entonces, esta es una granja que tiene, esta es la población de la granja que les mostré, que genera 13.2 kilogramos o 13.2 toneladas de porcinaza, y estos son los valores que yo podría, digamos, generar. Yo en ese proyecto puedo, por kilogramo, alrededor de 30, por tonelada, alrededor de 30 metros cúbicos día de biogás, es decir, 23.000 kilovatios, y ahorrarme 158 millones de pesos de energía al año. No sé qué dudas tiene sobre la línea de tiempo. Quería volver a mirar los costos así en volumen y gracias, ya me permitió verlo y esto que acabas de decir es bastante ilustrativo. Muchas gracias. Ok. Esteban, yo tengo una pregunta. El biogás. Sí, hola. Hola, hablas con Germán Padilla. Muchas gracias, Esteban, por estar con nosotros hoy, porque pues nos muestras unos datos bastante ilustrativos, bastante interesantes sobre estas tecnologías. Pero entonces yo tengo dos preguntas. La primera es técnica y es el biogás estar lo suficientemente limpio, sin humedad, o sea, para yo meterlo al generador, o hay que hacerle algún tratamiento así sea sencillo. Mira, por ejemplo, estos generadores que estamos importando, ellos aceptan el biogás tal cual sale del reactor, ¿cierto? Con ese porcentaje de metano, con ese porcentaje de humedad, con el sulfhídrico que trae. Pero con el fin de alargar la vida útil, la vida útil de ese activo, sí recomendamos hacer un proceso de filtración. Entonces, generalmente se hacen, digamos, una etapa seca y una húmeda. En una etapa húmeda se hace un borboteo por agua o agua con soda, con el fin de que ese sulfídrico reaccione con el agua y se quede ahí. Y después se hace una etapa seca, que generalmente se usan componentes como óxido de hierro, cales minerales, cisco de coco a veces se usa también, y acerrín, con el fin de absorber toda esa humedad del biogás y entregar un biogás de mejor calidad al equipo. Pero, digamos, tal cual el equipo como viene, acepta el biogás como viene el reactor. Ok, gracias. Y no es tan costoso o sea, el proceso de mejorar la calidad del biogás. No incurro en unos gastos adicionales elevados, no.
lógicamente, pues una etapa de filtración tiene un costo, pero no es un costo considerable, pues comparado, o si hacemos el análisis, no hay que hacer procesos tan tecnificados como probador de gases o temas de extracción de CO2 en el gas, ¿no? Ok. Ajá. Listo. O sea, filtros más sencillos. Entonces, yo creo que vale la pena siempre hacer una etapa de filtración. Buenas tardes, Esteban. Una pregunta. ¿La temperatura ideal de trabajo de esas bacterias cuál es? Digamos, las bacterias están divididas en varias familias. Pues básicamente uno trabaja con bacterias mesófilas y termófilas. Lo ideal es que las temperaturas de proceso estén sobre los 30 o superior, porque la idea es trabajar con bacterias que tengan un metabolismo los tamaños y eso tiene mucho que ver con los tamaños de los reactores. Entre más, digamos, o menor sea la temperatura del proceso, más tiempo tengo que dejar ese tipo de sustratos dentro de los sistemas anaerobios. Entonces eso lo que hace es generarme unos sobrecostos por volúmenes de tanques. Generalmente si los volúmenes o las temperaturas de trabajo están bajas, uno lo que busca es calentar el sustrato y trabajar a temperaturas por ahí de 30 grados. Creemos que es una temperatura ideal. Muchas gracias. Esteban, yo tengo otra pregunta y es, cuando nosotros vemos ese flujo de caja, vemos un proyecto económicamente muy interesante. Tú ves que o sea, si tenemos ese recurso de biomasa, ¿tú te has dado cuenta cuál es la percepción de ese posible cliente? O sea, ¿le llama la atención o se inclina más por solar? ¿Con qué tan fácil es vender estos proyectos, mejor dicho? Mira, por ejemplo, ¿qué pasa? Esa tecnología es una tecnología que es, digamos, emergente en Colombia. O sea, y los empresarios del agro han tenido malas experiencias en temas de biodigestión, pues con los sistemas antiguos. Pero, digamos, los beneficios que dan estos proyectos trascienden lo económico y para ellos solucionan varios problemas al mismo tiempo. Digamos que hoy la barrera es digamos, que ellos confíen o vean o digamos o proyectos ya ejecutados, ¿cierto? Entonces eso es lo que hemos venido trabajando, mostrándoles a los empresarios que eso funciona y convenciéndolos que es una tecnología ya madura. Pero todos están muy a la expectativa, digamos. Es tan nuevo esto que hoy estamos terminando uno de los proyectos que tenemos, que es un proyecto de 50 kilómetros por Sinasa en Marinilla, es el proyecto industrial. Entonces ellos todos están muy a la expectativa que esos proyectos se terminen y se estabilicen y estén un tiempo funcionando para terminarle, digamos, de creer al tema. Pero todos están muy inquietos. Sabemos que hay una expectativa muy alta del sector por ese tipo de proyectos. Ok, Esteban, gracias. Por ejemplo, este es el flujo de caja del proyecto, de este proyecto que te mostré. Y realmente vemos que son proyectos demasiado rentables y más a este nivel de microgeneración. Entonces, de hecho, muchas veces mejores que los fotovoltaicos. Y si le sumamos a eso el tema ambiental, que realmente es un problema, o sea, hay muchas granjas porcícolas que están cerrando hoy por olores, que muchos planes de ordenamiento territorial que están cambiando los municipios por el tema de olores en el sector porcícola, por ejemplo. Entonces, sí es un tema que les duele y les cuesta. Ya si no tienen inquietuditas o no sé si alguna otra duda al respecto. Esteban, ¿de pronto han incursionado o han tratado de incursionar en biomasa vegetal o el medio de pronto no proporciona clima?
O sea, la biomasa vegetal, de hecho, los residuos de poda también son subproductos aprovechables energéticamente, pero hasta ahora no hemos incursionado en ellos. O sea, hoy estamos como, creo que esta tecnología tiene que ir paso a paso. Hoy la idea es desarrollarlo en el sector de porcícola y biomasas que son más fáciles de gestionar. En el café sí hemos incursionado, que es algo pues nuevo acá en Colombia, y también tenemos un proyecto en el suroeste con pulpa de café. Pero lo que son residuos de poda y demás, no. O sea, desde lo vegetal sería la pulpa de café, yo creo que un buen ejemplo. Okay. Hay algo para notar, digamos, no todas las biomasas son susceptibles a estos procesos. Por ejemplo, alguna vez se acercaron de nosotros de una compañía que procesa naranja. Entonces, que si podíamos hacer algo con las mieles de la naranja para aprovechar, digamos, generar gas y ese tipo de biomasas no son, digamos, aptas por sus propiedades antibacteriales. Entonces, no se pueden degradar de esta manera. Bueno, Esteban, creo que no hay más preguntas. Te agradecemos. Nosotros pues somos Una pregunta, Germán. adelante.